de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Hay relatos que indignan y otros que desafían cualquier lógica. Este es ambas cosas a la vez. El joven colombiano Iván Cano tiene una enfermedad degenerativa que apenas le permite sostenerse en pie y está preso desde hace 11 largos meses en México, acusado de hacer parte del tenebroso cartel Jalisco Nueva Generación. Claramente su cuerpo dice una cosa, pero la justicia mexicana dice otra. Fue como el diluvio universal, cayó tanta agua en tan poco tiempo que arrasó con todo. 1.600% más que lo usual. El invierno que inundó el departamento de Córdoba fue noticia mientras llovía, pero no podemos olvidar que aunque ya salió el sol, la situación sigue siendo muy crítica. La vida con los pies mojados y después de haberlo perdido todo. La palma de cera es nuestro árbol nacional, tiene el récord Guinness por ser la palma más alta del mundo y es vital para los ecosistemas andinos. Pero ojo, está desapareciendo y no a paso de palma, que se demora hasta 70 años en florecer por primera vez, sino a punta de machete y devoción por el Domingo de Ramos. Qué suerte que aunque parezca una misión imposible, un campesino ha entregado su vida para salvarla. Empecemos. Iván Cano viajó al país azteca por una supuesta oportunidad de trabajo y terminó acusado de ser narcotraficante. Lo reclutaron por internet, le pagaron los tiquetes y al llegar, ¡puf!, desapareció. Solo 2 semanas después lo encontraron en una cárcel, golpeado, en silla de ruedas y convertido, según la justicia mexicana, en un temible criminal. José Monsalve habló con su familia que pide ayuda a gritos desde Villavicencio. El relato del absurdo. Mi hijo es inocente y eso es muy triste. Ver que un hijo tenga que ir a pagar una condena a son de qué o por qué, cuando él lo que hizo fue querer buscar un horizonte para mejorar calidad de vida y lo llevaron engañado. Rubiela Hernández tiene 68 años, vive en Villavicencio y desde hace 11 meses una pena la tiene devastada. Su hijo menor, Iván Cano, de 25 años, viajó a México engañado y ahora está en una cárcel. Lo acusan de ser parte del más temido cartel del narcotráfico en ese país. Él me dice que todo se lo habían cambiado y que él estaba detenido y que él estaba muy mal porque le habían pegado, lo habían torturado. Pero la acusación contra Iván Cano es un imposible, basta verlo. Aún así, en esta historia lo absurdo es protagonista. Ya le he dicho no se vaya por allá, pero yo lo dejé sí porque dije sí, hay que darle alas y ya que le sale una buena oferta, pues que coja experiencia. En mayo del año pasado, Iván creyó que saldría del desempleo. Encontró por Facebook un anuncio y envió su hoja de vida como técnico del SENA en instalación de redes de computador. A los pocos días lo contactaron. Una empresa mexicana quería contratarlo. Dijo mamá, y yéndonos todos bien, yo voy a trabajar porque quiero que mi papá y mi mamá pagarles lo que ustedes han hecho por mí. Y pues uno lo recibe con alegría porque pues eso es un buen deseo de los hijos. Le enviaron los tiquetes para viajar a México y lo citaron con urgencia. Debía presentarse en Guadalajara. En la casa fue donde nos despedimos y todo, y le dije, bueno, Dios me lo lleve con bien. Y lo bendije, y mucho juicio, a trabajar bien, organizado, ya sabe lo que hay que hacer, nada de compinches.
Por primera vez Iván viajó en un avión. También era la primera vez que salía del país e incluso la primera en que se iba por una temporada de su casa. Pero lo que encontraría era el infierno. Él me bendijo y me dijo, mamá, de todas maneras, usted como siempre, previendo todo, diciéndole, yo me sé cuidar, mamá. Hizo Bogotá-Cancún y desde allá se reportó con un mensaje: mamá, llegué a México y estoy bien. Tomó otro vuelo a Guadalajara, pero tan pronto salió de ese aeropuerto, fue recibido por 3 sujetos que lo subieron a una camioneta, le pusieron una capucha en la cabeza y le ordenaron que obedeciera o se moría. Entonces imagínese, mi muchacho no va a durar vivo allá. Su familia perdió todo contacto con él hasta que un par de semanas después el cónsul Alfredo Molano lo halló destruido en la prisión de Michoacán. Y ahí encontramos a este joven en una silla de ruedas, con una delgadez extrema, en una condición de salud física y emocional dramática. No podía parar de llorar. La imagen que tengo es muy dolorosa de él, con unos papeles como arrugados, enroscados sobre las piernas, y en esos papeles él había reconstruido su historia. Iván fue capturado por la Guardia Nacional en un apartado rancho en la sierra de Michoacán. Los agentes afirman que portaba un fusil y que confesó ser integrante del cartel Jalisco Nueva Generación, pero él asegura que eso es falso, que en realidad estaba secuestrado bajo tortura. ¿Él vivía acá en este barrio? Sí, aquí vivíamos. Desde Villavicencio, como el perro que le ladra a la luna, la mamá de Iván insiste en que él tiene una condición médica especial, que no puede levantar más que unos cuantos kilos y eso es evidente. Los huesos son como de cristal, porque donde le llegue a partir un hueso hasta ahí llegó. Y pues hacer fuerza no tiene capacidad para hacer fuerza. Cada cosa que dice esta madre está respaldada por documentos médicos que datan de cuando Iván era un niño. Empezaron que el niño estaba mal. Empezamos con los tratamientos con la clínica ocular aquí en Villavicencio. El niño le empezaron a notar desde ahí el problema de su visión. Y el médico general empezó a remitirlo para Bogotá, a que lo vieran los especialistas. Un comité médico dio con el diagnóstico exacto. Era un niño con síndrome de Marfan, un trastorno genético incurable que afecta huesos, ojos, corazón y vasos sanguíneos cruciales como la aorta. Y de ahí empezaron a hacerle los estudios hasta que nos dijeron que el niño tenía un problema de síndrome de Marfan, que él tiene su limitación. Él es muy delgado, alto y los brazos son largos. Pero ¿quién mejor que el propio Iván para dar cuenta de su desgracia? Acompañamos a la familia a una videollamada. Él desde prisión, aún en shock, y justamente el día de su cumpleaños trató de contarnos su tragedia. Papá lindo, y entonces, ¿cómo va todo? Bien, hermano, yo quiero mucho, tengo siempre mi mente, mi corazón. Iván ingresó a México y llegó a Guadalajara el 12 de mayo. Así lo acreditan los registros migratorios y sus boletos. A mí me ofrecieron un empleo por una página. Yo dije, pues vamos a trabajar. Pero al llegar a Guadalajara todo cambió. Me acusan de haber pertenecido a un cartel de narcotráfico. Este colombiano que siempre habla con la cabeza baja es en realidad una víctima. Pues el engaño consiste en que yo venía a hacer las cosas bien. Yo no soy un delincuente, yo no soy hacker de lo que me están acusando, yo nunca he portado un arma. Cuando Iván llegó a México, sus captores lo pusieron frente a un computador y le exigieron hacer espionaje cibernético. Pero a él en el SENA no le enseñaron nada de eso, no tenía ni idea, no sabía ni podría. Supuestamente yo era hacker y que empezar a trabajar con ellos en temas de cibernética. Iván, ¿y usted por su condición podía hacer eso? No, yo no pienso muy rápido. Yo soy un poco lento para todo, para sumar, para todo soy muy lento, soy muy demorado. Ignoro ni las letras grandes que dicen constru y se me dificulta mucho, veo demasiado borroso con gafas o sin gafas. Así que lo molieron a golpes y luego lo trasladaron al rancho donde lo encerraron con otros secuestrados. En realidad, Iván ni siquiera puede caminar normalmente y correr es algo que solo hace en sueños. Las piernas no las siento fuertes, siento que me duele mucho a veces acá la parte del tendón, siento como que me voy hacia
un lado y no siento estabilidad. Hablar con Iván es difícil por el trauma en el que está y por las afectaciones acumuladas del síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan implica crecimiento en los huesos y daño también circular en la visión y daño en una cierta parte del cerebro. Nunca he podido correr. Tengo estrabismo y pocodentis, en el cual yo no puedo ver mucha luz porque se me dificulta. Empiezo a ver líneas del celular, lo tengo que usar muy pegado a la vista. Para leer, tengo que tener el libro acá, ahí hasta distancia. Cuando la Guardia Nacional se aproximó al rancho hubo una refriega. Los delincuentes huyeron y también los rehenes en un sálvese quien pueda. Iván ni siquiera pudo moverse. Dice que estaba amarrado y que los agentes lo amenazaron. Le pusieron un arma y le tomaron una foto. Ese es el elemento fundamental de su acusación. No veo la necesidad de decir mentira, la necesidad de que ellos me sigan viendo a mí como un criminal. Que me acusen de portar un arma de alto calibre como esa arma que me pusieron, pues es algo ilógico. Iván fue golpeado tanto por los criminales que lo tenían secuestrado como por las autoridades que allanaron el rancho. El golpe que me dieron me lo generaron otra vez en el hipótesis y eso fue lo que me generó la inestabilidad en las piernas. Pues me va a generar ciertos daños diferentes a los daños de una persona normal, porque yo no tengo carne ni tengo masa muscular. Para mostrarnos que no es carreta, se quitó la camisa y nos mostró su contextura famélica. Iván mide 1,95 y cuando salió de Colombia rozagante, pesaba 45 kilos. ¿Por qué no tiene músculo? Por la enfermedad, por el síndrome de Marfan. Fue ingresado a la cárcel en silla de ruedas y así anduvo entre calabozos varios meses. Ha mejorado, aunque no puede moverse sin un bastón. Tengo mucho dolor, me quejaba. Otra vez baño, me caí, pero no me prestaban mucha atención. Y les decían, no, ¿qué usted se está haciendo? Como riéndose de uno. Pero ahora lo que más le angustia es su proceso judicial. Tiene abogado de oficio y el fiscal que lo acusa le ha insistido que acepte responsabilidad para tener pena reducida. Pero quieren a fuerza hacerme un culpable y llegó de una manera como grotesca a decirme que yo tenía que aceptar el abreviado, que si me iba para el juicio, entonces me iban a duplicar la sentencia. Si usted va a juicio y pierde el juicio, ¿qué le pasaría? Me duplican la sentencia, a la sentencia máxima que es de aproximadamente 20 años. En la cárcel en la que Iván está en Michoacán, hay centenares de integrantes del Cartel de Jalisco, el grupo que lo amenazó de muerte. ¿Tiene miedo? Que me vayan a matar o algo así. El delito del que lo acusan tiene una pena mínima de 6 años y una máxima con agravantes de hasta 20 años de prisión. No nos parece coherente que un hombre con esa debilidad extrema, que un hombre que no podía mantenerse en pie, esté cargando una metralleta y mucho menos nos imaginamos dispararla. El cónsul Molano advierte que el proceso contra Iván está colmado de disparates. Más cuando en el expediente se relata que el testimonio de un venezolano que fue secuestrado y que fue torturado y que fue integrado a la fuerza, el cartel, es el que arroja las coordenadas donde fue capturado Iván. Es decir, o sea, ¿por eso van las autoridades a hacer el allanamiento a ese rancho? Tal cual. Por una denuncia de un venezolano, él se escapa y él es el que denuncia que es allí donde hay otros ciudadanos indocumentados. Y esa es la denuncia que origina la localización del lugar donde fue capturado Iván Cano. La realidad es tosuda en esto, José. Es evidente que Iván Cano no tiene condiciones para ser un combatiente de un cártel. Iván fue detenido el 27 de mayo, o sea, apenas 15 días después de entrar a México, y lo acusan de ser un combatiente con arma de guerra. Y es que decir Cartel de Jalisco es decir lo peor. Recientemente el jefe de esa máquina criminal, el Mencho, fue abatido y México se incendió. Hemos visto ese video de las fuerzas especiales del Mencho, que son las camionetas blindadas y estos hombres hiperentrenados, hiperequipados. Uno no puede imaginar que Iván Cano pertenezca a las fuerzas especiales. Es
imposible físicamente. Iván se la rebusca en la cárcel, trabaja haciendo manillas y si le va bien gana lo que vendrían a ser 4.000 pesos colombianos al día. Trabajo con las pitas, mojándolas con un algodón. ¿Cuánto gana en la cárcel? 20 pesos diarios. ¿Y con eso es suficiente? Sí, señor, para tomarse un café. Hoy está de cumpleaños, ¿no? Sí, señor. ¿Y es un día normal o hizo algo especial? Mismo de siempre. Mismo de siempre. Papá lindo, pásela bien en su día, no esté tan triste. Que nosotros también pues esperamos el momento de podernos reencontrar. En el trabajo, acá estoy. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí, gracias a todos por el apoyo incondicional. A Iván le permiten una videollamada de 20 minutos una vez al mes. Pues se van a aprovechar de él, porque él es muy inocente. Tiene 26 años, pero su mente es la de un joven de 16 años. Camilo Cano es pescador, es el hermano mayor y quien mejor lo conoce. Eran niños cuando la condición de Iván empezó a manifestarse. La forma de la cara empezó a cambiar hacia los lados, la dentadura de él era junta y la parte de abajo pasó a estar adelante. La vista empezó a verse perdida. ¿Alguien que no lo conozca, de solo verlo advierte que él tiene una condición especial? Sí, le decían Slenderman o le decían el monstruo del bosque, porque aparte de que las extremidades eran muy largas, sus dedos eran muy largos, sus pies eran muy grandes. Este hermano no puede hacer más que confiar en un milagro. Todo este tiempo he guardado la esperanza de que él regrese. Quiero que él esté cerca y le pido a mi Dios que me lo entregue con salud. A la madre de Iván le quedan pocas esperanzas. Está mal y anda mal. ¿Usted está de acuerdo con que él se acoja a sentencia anticipada para obtener una pena más reducida? Yo no estoy de acuerdo porque sé que él es inocente. Doña Rubiela no tiene forma distinta de intentar ayudar a su hijo que rogándole al presidente Petro. Yo sí le agradezco en el alma, señor presidente, que me ayude a que mi hijo venga a Colombia, sano y salvo. Puede preguntar y encontrará que mi hijo es un muchacho de bien, un muchacho sano. Le ruego el favor que me ayude con mi hijo. El juicio ya está entrando al punto determinante y la justicia mexicana, a todas luces ciega, evidentemente está a punto de condenar a un inocente, el colombiano Iván Cano. En las próximas semanas, Iván Cano deberá decidir si va a juicio o si acepta una sentencia anticipada, pero es evidente que es inocente. Ojalá el gobierno colombiano le ayude y la justicia mexicana entre en razón. Es que hay preocupación porque las detenciones de colombianos en México se han incrementado de forma dramática. El 2025 hubo 300 colombianos privados de la libertad. En lo que va de enero a marzo, 196 capturas y, ojo, solo este mes ya van 69. No se vayan, los espero después de comerciales. En Córdoba, aunque ya no llueve, siguen como con el agua al cuello. Ya nos vemos. Es cierto que después de la tormenta llega la calma, pero lo que están viviendo en Córdoba, después de las inundaciones, está lejos de ser todavía un alivio. No ha llovido tanto ni tan duro desde aquella primera semana de febrero, cuando un aguacero torrencial dejó pueblos y veredas y barrios enteros bajo el agua. Pero cuando salió el sol, ahora los ahoga la basura, los escombros y el olvido. La nena Arrazola acompañó distintas familias que lo perdieron todo y que no encuentran consuelo después del diluvio. Intenté prender la moto, no me prendía los mismos nervios, el niño llorando. Me decía, papi, deja la moto, vamos. Pero yo decía, ay, yo dejo mi motico aquí, no sé qué le va a pasar. O sea, me aferré tanto a esa partícula y yo decía, no. En ese momento salió la compañera, la cuñada con los niños llorando, gritando. Y uno con nervios y eso, pero tratando de ser fuerte también. Uno recogía lo que podía recoger, sus gallinitas, sus cuestiones, los animalitos. El llanto se fue y el agua ha ido bajando, pero el miedo, la escasez y la desolación van subiendo aquí en Leticia, un corregimiento que queda a unos 20 minutos de Montería, y fue uno de los 18 más afectados.
Tiene unas maticas de yuca, platanito, unas gallinitas que desafortunadamente se las llevó la corriente. José tiene ese rostro apretado porque parece que se le hubiera olvidado reír. Su color es como el barro que pisa todos los días, los ojos agotados. Duerme muy poquito. A veces uno no llora así por fuera, pero por dentro uno está que, Dios mío, destruido totalmente. Nos sentamos en el patio de la casa de su suegro, que lo recibió a él. ¿Cómo están? A su mujer Marielis y a su hijito. Allí se apretujaron todos después de pasar 15 días en un colegio donde los llevaron cuando la creciente y los aguaceros parecían no tener fin. Los niños sufrieron un trauma. Cuando ellos sienten de pronto que está lloviendo o se viene alguna brisa, ya yo, por ejemplo, el niño me pregunta, papi, va a llover, se va a crecer el barrio otra vez. Entonces, incluso yo lo había dejado unos días en Montería, en la casa de una hermana. Lo había dejado porque todos los días prácticamente me estaba preguntando lo mismo, entonces yo le dije a la mujer, el niño está traumado. Va a tocar llevarlo que se dure unos días por allá para que él como que le vaya pasando la... Eso no se pasa tan rápido, ni a los chiquitos, ni a los grandes, ni a nadie. Eso de estar uno sentado en su casa y al segundo siguiente sentir que la tierra se estremece, que el cielo se puede caer y que el agua viene con furia recogiendo piedras, palos, gallinas, mecedoras, techos de zinc y casas de palma. Eso no se olvida de un día para otro. Fue tanta el agua que ella alcanzó a subir y me alcanzó a mover la cama donde yo la tenía. Televisor, de la mesa, todo, televisor. Daba vueltas prácticamente. No puede ser. Pudimos caminar con algunas dificultades porque el piso aún está húmedo ya y charco. O sea, tú saliste con el agua aquí. Sí. Pero esos primeros días de febrero, especialmente el 2, el 3 y hasta el 4, eran así. Aquí estamos en el barrio Mirón al Agua. Caminaban por estas calles de aguas turbias, llenas de desperdicio, de desechos para poder salvarse. Las casas eran así, albercas, casi pozos de aguas sedimentadas, que fueron dejando virus que se respiran y que las paredes y ventanas conservan esa mancha del paso del agua. Javier grabó como pudo. Había que dejar constancia de que este aguacero y esta corriente no fue cualquier cosa. Oh, que los pequeñitos ahí se hunden. ¿Creció cuánto? Más o menos, ¿cuánto Más calcula? o menos medio metro o más un metro prácticamente. Que lo que pude, que me vino a la cabeza, voy a sacar la lavadora, que yo dije, bueno, como que la ilusión, yo dije, voy a sacar la lavadorita, que fue la que nos traímos al hombro. Y mucha gente hizo también, la gente sacando sus lavadoras, colchoneticas que podían salvar. Flotando en la sala cuando entré. No pudieron sacar nada más, ni siquiera las 2 o 3 cositas que José y Marielis habían comprado el día anterior. Los zapatos, parte de ropa, estaban en el patio. Cuando yo alzo la lavadora, el ventilador cae. Cuando yo veo el aceite, yo me acuerdo del mercado, el arroz que yo había comprado. Esta es la casa de ellos, lo que queda de ella. ¿El agua llegó hasta dónde? Hasta aquí llegó la... Un palito de limón y el resto son pilas de todo lo que ya no sirve. Te quedó fue la cabecera de la cama. De resto todo, Colchón, tabla. colchón, las tablas, incluso los colchones los logré sacar allá afuera. Encuentro el colchón flotando, las gallinas ya ahogándose, el ventilador en el agua. Daba tristeza el barrial que había, todo en el patio. Por ahí me ponía a recoger y a hablar solo, prácticamente. Y yo recogía y yo decía, Dios mío, yo sé que tú no nos dejas solos, nos vas a ayudar a salir de esto. A punta de fe van pasando este día a día. Gracias a Dios por ahí fundaciones que han venido, nos han dado ayuditas, pañales para los niños y cuestiones así. Marielis y él visitan todos los días su casa a tratar de sacar lo que no sirve y a limpiar. Llevan 11 años juntos y la vida estaba siendo bonita para ellos. Consiguieron este terreno y le fueron poniendo lonas, techos de zinc al comienzo. Con el transcurrir del tiempo nosotros hemos ido arreglando, la hecho de acomoditos y eso. Antes de lo que pasó, ya nos habíamos proyectado que ya no íbamos a hacer, o sea, ya ranchito, ya dijimos, vamos a hacer algo bueno, una casa de material buena. Sí, y ahí íbamos, incluso nos proyectamos en algo que, aparte de lo que nosotros trabajamos por fuera, hubiera otra entrada, que ahí fue donde empezamos del galponcito de los pollos, para tener otra entradita. Otra entrada, claro. Pero de repente se nos viene todo. O sea, como yo lo digo, o yo mismo lo titulé, o sea, lo que yo hice, el agua
me lo arrasó prácticamente. Caminan de la mano y a su alrededor es lo mismo. La casa de al lado, la del frente. Las calles con colchones al aire pensando que algo se puede salvar. El calor abraza a este pueblito cordobés y la gente busca una ramita que le dé fresco, que le espante ese fogaje, ese sofoco del mediodía. ¡Ay, qué calor hace, José! Pero nadie le cree al sol. Saben que la lluvia puede volver, al menos eso es lo que creen. Teníamos una mesita incluso con vidricito aquí, una especie de un tapecito. Y aquí teníamos una especie de una habitación, un cuartico. Teníamos algo muy bien cercadito ahí, pero... Lo mismo vive Javier, este muchacho de 30 años, estudiante de enfermería que vive en Montería, en este barrio que se llama Las Palmas. Que el agua no lo desapareció porque Dios es grande, como él mismo dice. Pero si el agua no se lo llevó, ahora están inundados de basura. Porque aquí justo donde estábamos, a mí me daba bolas aquí, al ombligo. Antes de llegar aquí vimos esto. Los árboles por la mitad, mira eso. Tierras ahogadas, árboles sumergidos más de la mitad, las cercas casi desaparecidas y cambuches con palos a medio poner con plásticos encima, donde se meten 10 o 12 personas. No, acá se siembra uyama, plátano, yuca. Todo esto se perdió. Durmiendo sobre algunas sábanas y colchones delgaditos que lograron rescatar, puestos sobre la carretera y sentados sobre cajas de madera. Eso es lo que hay, eso es lo que tienen. Además de vallas electorales con gente sonriendo y bien peinada. Todos quieren contar lo que pasó y piden que la ayuda no se demore. Y nos cuentan que intercambian arroz, aceite, plátano, lo que tengan. Mire, todo eso, plátano para allá, todo. Destruido. Allá de aquel lado era pura naranja, pomelo, puro cítrico. Cítrico, sí. Y todo Casi todos perdimos, todas las cosechas así. Un paisaje alterado y una tierra que tardará cerca de 5 años en recuperar todo su vigor y toda su fertilidad. Las cifras de la misma alcaldía de Montería ratifican que la debacle para Córdoba es peor de lo que se pensaba, porque aquí mayoritariamente viven y sobreviven de la tierra. 45.803 hectáreas afectadas, 75.827 animales que se perdieron, 47 veredas con el agua al cuello. Y la estadística aún no se termina de contabilizar. La gente perdió los animales, todo. Javier quiere olvidar esa horrible noche, esa mañana y esa tarde. El primer día no llovía. Ya la primera noche, que fue que nos quitaron la luz, como que todo el mundo, ¿para dónde cogemos? ¿Qué hacemos? Todos en pánico, cuando ya inundados por completo. El pueblo se ve hoy así. Y hasta pudimos entrar en carro y caminar un poco. El barrio se volvió un basurero. Aquí hay más basura que habitantes, por lo que todavía sentimientos frustrados porque perdimos muchas cosas. Pero esto ocurrió esos días de febrero, con brazos alzados y el agua amenazando con taparlos, con hundirlos, junto con los animales que no tuvieron otra opción que dejarse llevar por esta corriente estrepitosa. El agua salía de todos lados. Sin energía, al día siguiente llueve, y aún aumentando más. O sea, ya el otro día sí empezó a llover. Ya comenzó a llover todo el día. Hasta que tuvieron que salir y vagar en la noche como almas desoladas, deshabitadas. En el agua encontrábamos animales, por ejemplo, culebras, palos, árboles podridos, ya no que no muchos desechos, entre esos basuras, animales muertos. ¿Por qué? Porque ya está creciendo, esa agua venía ya de diferentes sectores. Y todo estaba así, más de 18 barrios. Con la basura en la mitad de la calle porque no hay a dónde llevarla y no hay quien la recoja. En plena grabación, inclusive y de pura casualidad, pasó una máquina amarilla. Cuidado que nos va a atropellar esta vaina. Esta máquina es una máquina particular. ¿Ah, sí? Ah, yo pensé que era de la alcaldía. No, señor, esta máquina es una máquina particular. Una máquina de Villapetro con Carán. Iban para Villapetro, que queda saltando esta pared. La pagó la misma gente aburrida y agobiada con tanta miseria instalada al frente de su casa. Cada paso que uno da es un olor distinto, espeso, inmóvil. Y vea también los animalitos. Muchos también quedaron sin casa. Llegó el censo de la alcaldía. Estuvimos también pues solicitando como que ayudas de parte del alcalde, que aprovecho aquí y lo llamo, que se acerque a este sector que todavía estamos
padeciendo, al alcalde de Montería, que también al gobernador. Por favor, acérquense por acá. No es cantaleta, es real. Necesitan salir de tanta porquería. Es cultivo de enfermedades y además no hay necesidad de vivir así. Por acá fue donde se nos entró el agua por completo, como venía de allá cerca. De además sin empleo, económicamente no bien. Entonces ahora lo que estamos haciendo es tratar de solucionar para comprar las cosas que se perdieron, que duele porque duele. Y es triste, fue un momento muy frustrante para todos, el querer hacer y no poder. Al ver que en nuestras casas el agua lleva a una altura y salir uno llorando, con la familia cogidos de mano, bebés en brazos, es feo, muy feo. Feo no describe lo que pasa aquí. Son imágenes que no necesitan palabras ni descripción. Es lo que queda después de la furia del agua, de esa represa desbordada, de esos frentes fríos que son raros para esta época, de esa permanente desviación de ríos, de esa necesidad de construir a orillas de cuerpos de agua y varias causas más humanas, técnicas, el ambiente, el clima. Pero ahora hay que resolver. Hasta la fecha llevamos 15, 20 días y todavía aún continuamos en alerta. ¿Total? Porque todavía aún continuamos. Y aún así estamos todavía acá. Es que esto es casi una emergencia sanitaria ya. Casi no lo es. Lo es una emergencia sanitaria. Es una emergencia sanitaria. Claro que lo es. Javier, José, Marielis, el señor de la máquina amarilla hacen lo que pueden, pero no pueden hacer mucho y sobre todo no lo pueden hacer solos. ¿No les vendría mal algo de solidaridad en estos tiempos electorales, donde parece que algunos tienen plata para unas cosas, pero no para otras? Abrazamos a Córdoba. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la fase de recuperación temprana, oigan bien, demoraría hasta 2 años. Salidas, educación, seguridad alimentaria e infraestructura. Paciencia y mucho ánimo. Después de comerciales, el Señor de las Palmas y una misión a la altura de su pasión. Me salió en verso. Ya nos vemos. Es curioso, pero es cierto. En La Vega, Cundinamarca, no en el Quindío, hay un vivero con más de 45,000 palmas de cera de todos los tamaños. Es que ese bosque de nuestro árbol nacional, acariciando el cielo en el Valle de Cocora, está en peligro de extinción. Héctor Córdoba viajó a este santuario muy cerca de Bogotá y conoció al hombre de las palmas, el campesino boyacense Wolfgang Quevedo, que está a la altura de su propósito en esta vida. Todo se dio porque habían esas palmitas de cera. Entonces empecé a investigar y dedujimos que en el mundo hay 12 variedades de palma de cera y en Colombia hay 7. Y empezó ese proceso quijotesco de empezar a traer plantas de cera de diferentes partes de Colombia. Donde la hubiera ya íbamos a buscarla. Uno de los primeros viajes que hicimos fue desde Salento. Trajimos un viaje con el ejército. Me fui allá y dije, pues como por acá no se consiguen, aquí en Cundinamarca no se consiguen. Entonces nos fuimos por allá y le pedí el acompañamiento a ellos y nos hicieron el favor. Y fuimos y trajimos el primer camionado. Wolfgang Quevedo tiene 53 años. Es alto y carga en su piel los jornales de un campesino boyacense de Racamandaca. Vamos al vivero de palma de cera, chica. Por donde pasa, todos lo llaman el Señor de las Palmas. Es que desde hace 16 años, cuando trajo ese primer camionado desde Salento, se obsesionó con levantar uno de los viveros de palma de cera más grandes del país y no ha parado. Palma de cera es el árbol nacional de Colombia. Su nombre se lo debe a un polvillo blanco que le recubre el tronco. Por eso es que se le llama palma de cera, por esta viscosidad clarita. El mismo que durante siglos sirvió para fabricar velas e iluminar casas e iglesias. Para sacar alguna cantidad tenía que tumbar toda la planta o bueno. Con hasta 60 metros de altura, tiene el récord Guinness como la palma más alta del mundo. ¿Por qué es importante la palma de cera en un ecosistema? ¿Para qué sirven? Las palmas de cera sirven para muchas cosas, porque son el refugio de algunas aves. En el caso del loro orejiamarillo, que ya cuando las palmas están maduras, están ya muertas, el lorito utiliza el tallo para hacer sus huequitos y sacar sus camadas, sus cochadas ahí. Y no solo este pajarito hace su casa entre sus hojas, también el oso de anteojos que se come sus ramas y los escarabajos que la polinizan y garantizan que siga existiendo.
Los bosques de palma de cera regulan el clima, absorben carbono, sueltan oxígeno. Son, en pocas palabras, la columna vertebral de ecosistemas enteros. Colombia tiene 7 de las 12 variedades que existen en el planeta, todas en peligro crítico de extinción. Las palmas de cera son como mis hijas, porque es que se ha dedicado uno a cosechar la semillita desde la planta, ir y subirse con el profesional de alturas, ir y coger esa semillita, traerla y ponerla en germinación y esperar un añito, 15, 18 meses para que esté la plantica así de grande y después usarla en la bolsita. Y a los 4 o 5 años ya llevarla al terreno. Mira, esto tan hermoso. Este ya debe tener sus 10 metros de altura y fue sembrada por mí en el 2010. Una palma de cera adulta como esta puede tener, según los expertos, entre 70 y 90 años. Crece tan alta como un edificio de 10 o 15 pisos. Por eso Wolfgang todavía se asombra cuando levanta la mirada y las ve acariciar los primeros rayos del sol con sus hojas en forma de abanico. Yo estoy todos los días aquí en el día a día, de cómo ver crecer la plantica, de cómo hacer que el ecosistema esté bien, mirar su evolución, qué le gusta y qué no le gusta. Entonces eso es una escuela que, eso no lo hace en la universidad. Con las uñas y con botas puestas, ¿sí? Sí, señora, sí, con uñas y con las manitas sucias y con el sombrero y con el machete cintado. Sin saber muy bien cómo llegó hasta acá, este campesino nacido en Moniquirá decidió proteger estas palmas. Compró un pedazo de tierra de 14 fanegadas en La Vega, Cundinamarca, el equivalente a 10 estadios de fútbol, y empezó a sembrar matas por todos lados. ¿A qué altura estamos acá? Estamos a 1800 metros y muy cerquita de Bogotá. Estamos a 72 kilómetros y con estos paisajes lindísimos aquí, haciendo un trabajo impresionante por hacer de que esto cada día crezca y se convierta en un pulmón para el mundo. Un pulmón pequeñito, pero suficiente para darle vida a más de 150 especies de aves, aguatines, zarigüeyas, perezosos, hormigueros, erizos, tairas, ardillas, armadillos, cuzumbos, zorros y hasta faisanes y pavos. Aquí crece la palma de cera quindiana, la famosa, la de las postales del Valle del Cocora, gigantes que pueden vivir poco más de 200 años, pero que la deforestación, la ganadería, la urbanización y la explotación han llevado al borde de la extinción. Soñaba en algún momento tener una tierra llena de árboles, de aves, de tanta biodiversidad. No, mi intención era tener una finca ganadera. Entonces vine y encontré esta con ciertas virtudes ambientales y la compramos. Entonces alguien me decía que no maltratar esa naturaleza y que por qué no montaba un parque temático como de plantas o un parque ecológico. Mis fines de semana no eran para descansar, sino me iba a los lugares afines con esta idea. Siguiendo los pasos de Humboldt, convirtió sus paseos de fin de semana en expediciones botánicas. Empezó a viajar a cualquier lugar donde hubiera una especie rara. Se metía al monte, hablaba con los campesinos, visitaba viveros y como una abuelita se robaba plántulas pequeñas que ya se imaginaba sembradas en su finca. Cada vez que salgo a algún lugar y donde ve algo raro, algo diferente, algo que me guste, yo llego y saludo, buenas, ¿cómo están todos? Pero ya estoy mirando qué me voy a robar, qué me voy a traer. Y usted es como las abuelitas que va por ahí, coge por ahí, yo me llevo esta para mi casita. Sí, ¿sí? Así lo hicimos. Sembrar plantas para mí hoy en día es como una adicción. Todos los días, después de que comenzamos la pandemia, todos los días sembraba 1, 2, 3, 5 planticas y así. Así no importa que fuera domingo, que fuera 1 de diciembre, que fuera 31 de diciembre, no. Todos los días había ese compromiso porque el lugar lo necesitaba. Wolfgang trabajaba como joyero en Bogotá, hasta el día que dejó todo tirado y se vino a La Vega a trabajar de sol a sol, bajo la sombra de sus palmas. Tenemos colecciones de árboles legendarios de muchísimos años. Por ejemplo, aquí tenemos un pata de gallo, al fondo hay un amarillo, detrás de esos hay un caucho. Y se fue dando cuenta que estos árboles imponentes son más frágiles de lo que uno se imagina. Para que se hagan una idea, una palma necesita 10 años para medir apenas 1,30 m, 50 para que le salga ese tallo largo y definido, y 70 para florecer por primera vez, es decir, para que pueda dar semillas.
Pero entonces usted, mejor dicho, todo el tiempo estás pensando, respirando. A toda hora sí. ¿Qué voy a sembrar en tal parte? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De dónde la voy a conseguir? Y así. Para llegar a la finca de Wolfgang hay que salir muy temprano de Bogotá, llegar hasta San Francisco y subir hasta la vereda La Magola. Luego, cruzar el monte media hora por una trocha de cascajo y pantano. En la entrada hay un letrero que reza Ecoparque La Vega y enormes palmas de cera que se pierden en medio de un bosque denso de niebla. Hay una anécdota muy bonita. En enero del 2023 enviamos 2.700 palmas para cerca al Valle del Cocora. O sea, ¿cómo así usted acá, desde La Vega, Cundinamarca? Para Salento. ¿Mandó palma de cera para Salento? Sí, señor. Increíble, pero cierto. Hace ahorita en diciembre llevaron para el Parque de los Nevados también, vinieron en un carrito pequeño, se llevaron hasta para el Parque de los Nevados, para Antioquia, para el norte de Santander. La quindihuense. Esta es la famosa, sí, la que vemos en el Cocora. Que es la más alta del mundo, 60 metros, 65 metros hay evidencia. De ese tamaño es el trabajo de este señor. Entre arrayanes y cominos, entre palmas y cafetales. Wolfgang no solo restauró lo que antes era un potrero hollado por el ganado, sino que montó un vivero donde, mal contadas, ya tiene unas 45.000 palmas de distintas edades, desde semillas hasta plantas de 10 años, todas listas para crecer en las montañas colombianas. Estas semillitas tardaron un año, 12 meses, 14 meses para estar maduras y las traemos y las colocamos acá en germinación y hay que esperar un añito para encontrar palmitas de este tamaño. La gente no creía en mí, no creían en mí, no, ese muchacho, ese viejo está loco, eso que sabe sembrar palmas de cera. Me acuerdo tanto que con las que trajimos de Salento, el viaje con el ejército, estábamos sembrando por la orilla de la carreterita y pasó una persona mayorcita, ya de unos 65, 70 añitos, dijo, no, eso, ¿para qué van a sembrar esas matas? Eso, mejor me echen una vaca ahí. Hoy en día, estas palmas que sembramos en ese entonces ya están próximas a dar semillas. Gorda. Qué hermosa. Popochita. Sí, señor. Muy linda, muy linda. Sí. Pero no todo es color de palma. Además de la deforestación y la agricultura, el Domingo de Ramos, que para los católicos simboliza la entrada de Jesús a Jerusalén días antes de la crucifixión, ha sido históricamente una de las mayores amenazas para la palma de cera. Pero es que en la Biblia no dice que hay que cortar palmas de cera, ¿no? Si se quiere recibir al Señor, pues ¿por qué no mejor llevar una plantica viva, organizadita, y hacer el temita y después devolverla a la finca o a otro lugar y sembrarla? Eso sí es la mejor práctica. Uno se dedica 5, 10, 15, 20 años a cuidar una plantica para que lleguen y vayan y la hoja central se la quiten y ya. Muchas planticas mueren. La palma de cera está en vía de extinción. Necesitamos cuidarla, conservarla. Esta hojita central se llama la espada. Sí. Y ellos llegaban y la cortaban de acá de la parte de abajo y la llevaban al Domingo de Ramos y... O sea, esta es la que cortan. Correcto, mire esto. Y esto es lo que no se debe hacer. Esto es lo que vamos a impedir en este domingo. Mejor dicho, la espada de la palma de cera, esa hojita que agitan los creyentes el Domingo de Ramos, tuvo que esperar 20 o 25 años para alcanzar ese tamaño. Y cuando se corta, la palma se muere. Y con ella, especies que han regresado a su hábitat natural, como la rana dorada de Supatá. Al día siguiente, muy temprano, salimos a buscarla. Héctor, estamos por aquí intentando encontrar la ranita, la Andinovate supatá. Se escucha entre el bosque, pero encontrarla no es fácil. Wolfgang escarba entre la maraña, aparta ramas y finalmente aparece. Es pequeñita. Muy pequeñita, y esos son los escenarios perfectos. Y a ella le gusta vivir en todas estas laderitas así, donde haya musguito. Es amarilla con tonos verdes y azules, del tamaño de una almendra. Chiquita, pero venenosa. Cada ser humano que viene y visita aquí nuestro lugar se lleva una esperanza, una idea nueva de cómo cuidar. Cada escenario de trabajo que tenemos acá está proyectado en cuidar la vida y la naturaleza. Cuidar las palmas, las ranas, las aves, el agua que escurre en cada centímetro de su finca, eso es lo que Wolfgang quiere convertir en semilla para los pelados de colegios que escuchan atentos su mensaje de conservación. Vamos a las instituciones educativas, a las escuelitas, los motivamos a los niños de cómo cuidar la naturaleza.
Y qué mejor sembrar y cuidar el árbol nacional. Yo cada vez que las veo, cómo van creciendo mis chinas. Sí, señor. ¿Cómo se sueña este sitio en unos años? Ya, imagínese usted, ya todas esas plantas que van creciendo ahí, van hacia arriba. Ya en unos 12, 15 años ya empiezan todas a levantarse ya del piso. Eso es una cosa mágica, eso va a ser lindo. Y ellas van a subir y todo el resto de árboles que están ahí alrededor van a quedar debajo de esas lindas y hermosas palmas. A veces le da a uno ganas de berrear, pero de alegría, de satisfacción, de que vinimos a este mundo a hacer las cosas bien. Estamos haciendo un Salento, un Cocora aquí en La Vega, Cundinamarca. Las palmas todavía están pequeñas. Quizás ni él ni nosotros las veamos del tamaño que se ven en el Valle del Cocora. Lo que está haciendo es para que otras generaciones encuentren bosques de palma de cera en montañas de Cundinamarca y, ¿por qué no?, en el resto del país. Me gustaría que personas de todo Colombia, de todo el mundo, vinieran a este lugar para que se llenaran de mis poquitos pero grandísimos conocimientos que tengo de cómo cuidar la vida, cómo cuidar la naturaleza, pero en especial las palmas de cera. En eso estoy consciente y muy comprometido. Y así hasta que mi Dios me tenga por aquí en esta tierrita. Más nos vale contagiarnos de la emoción de Wolfgang y estar a la altura del árbol nacional, la palma más alta del mundo, capaz, si la dejamos, de ayudarnos a salvar el planeta. El próximo reto de Wolfgang es llevar 4.000 palmas de cera a una reserva indígena del Tolima y su sueño más grande, el que lo trasnocha, es ver todas las plazas principales de los pueblos de Colombia sembradas con un árbol nacional. Una belleza. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ya saben, también las pueden ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Esperen Séptimo Día, Colombia se ha convertido en un destino atractivo para hombres extranjeros que buscan pareja del mismo sexo por aplicaciones de citas, pero casos recientes han encendido las alertas sobre su seguridad. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.